Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y seguimos recorriendo las frases de María Santísima a los pequeños de Fátima. Nos dice hoy: para salvar las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Una paz que no es solo la ausencia de bombas y de tiros, una paz que es profunda, la paz del corazón, la paz que tenemos que buscar y que podemos encontrar a lo largo de esta Semana Santa si la vivimos intensamente. Un saludo para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, en nuestra página web de NSE TV o NSE Radio. También para aquellos que nos siguen a través del portal de YouTube, NSE TV Radio y NSE Perú. Y también aquellos que nos siguen a través de del portal de Gloria TV. Y también para los amigos que nos están escuchando ahora mismo a través de las ondas de la amplitud modulada, 590 en la Ciudad Blanca, 1180 en la Ciudad de los Reyes y 720 en la Ciudad Imperial. También para los amigos que nos siguen a través de la televisión, Canal 27 UHF, tanto en la ciudad de Cusco como en la ciudad de Arequipa. Agradeciendo la asistencia técnica de José Antonio Tinta, comenzamos este momento de trabajo aquí con quien les habla Randy Brunello, acompañado hoy de Juan Carlos Ucamaita. Juan Carlos, gracias por habernos aceptado a pesar de las carreras que tenemos. Sí, bueno, es una semana un poco ajetreada para todos nosotros, ¿no? Especialmente ahora el canal de televisión que se mueve mucho, pero sí, me gusta mucho la frase que empezamos a leer sobre la paz, que todos queremos paz en nuestras vidas, ¿no? Y qué momento más propicio que esta Semana Santa. Pese que hay una semana de sufrimiento y pasión, pero llega con una paz y un júbilo inmenso en el Domingo de la Resurrección. Así es, curiosamente somos lavados en la sangre del Cordero y es justamente esa sangre la que nos alcanza la paz. La paz que es también la ausencia del mal en nuestras vidas, la ausencia del pecado. Ojalá que nos animemos a hacer una buena confesión. Pero vamos a hablar también de este Martes Santo que hoy estamos viviendo dentro de un ratito. Primero comenzamos con la sección del Santo del Día. Inmediatamente nos metemos a meditar qué le pasó a Jesús en su vida un martes como el de hoy. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 27 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de San Ruperto, obispo misionero, año 710. Ruperto significa en alemán hombre de fama brillante. Ruperto fue el gran misionero que evangelizó el sur de Alemania, la región de Baviera. Era obispo de la ciudad de Worm. Acompañado de un buen número de misioneros, llegó a Baviera en el año 697 y se presentó al duque Teodo, que era pagano, y le pidió permiso para evangelizar en esa región. Como llevaba recomendaciones del rey Childeberto, el duque le concedió el permiso de predicar. Una hermana del duque era cristiana y logró convencerlo para que fuera a escuchar los sermones de San Ruperto, y tanto le agradaron que al poco tiempo se hizo cristiano y junto con gran número de los empleados de su palacio y de su gobierno se hizo bautizar. Esto facilitó mucho la obra de evangelización de San Ruperto y de sus compañeros.
porque ya en el gobierno no había oposición a la predicación. El pueblo de Baviera demostró muy buenas disposiciones para aceptar el cristianismo y pronto los templos paganos se fueron transformando en templos cristianos y apoyados por las curaciones milagrosas que hacía, los sermones de San Ruperto lograron un gran número de conversiones. Junto con sus misioneros fueron recorriendo las orillas del río Danubio, predicando y convirtiendo a miles de personas. Llegando a la ciudad de Jerusalén, obtuvo del gobierno el permiso de reconstruirla y cambiarle de nombre. Le puso el nombre de Salzburgo, nombre que se ha hecho después mundialmente famoso porque en esa ciudad nació y murió el célebre músico Mozart. En aquella ciudad construyó 8 edificios para obras religiosas y varios templos. Se fue a su tierra Irlanda y se trajo 12 nuevos misioneros y convenció a su hermana Santa Erentrudes a que fundara un convento de religiosas allí. Y ella y sus monjas contribuyeron mucho a propagar la religión por toda esa región. Los compañeros de San Ruperto eran tan fervorosos que 3 de ellos han sido declarados santos por la Iglesia Católica. El santo no solo se preocupaba por la instrucción religiosa de su pueblo, sino por su progreso material. En los alrededores de Salzburgo había unas fuentes de agua salada y las hizo explotar técnicamente, obteniendo sal para todas las gentes de los alrededores. En Alemania, Austria e Irlanda se levantaron después numerosos templos en honor de este gran misionero y evangelizador, como agradecimiento por sus grandes obras. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Y estamos en el martes santo. Martes, podríamos decir, de las controversias. Jesús acude al templo y allí están acechándolos sus enemigos, que ahora están aliados. O sea, depende un poco también de qué evangelio es el que comentemos. Hay ciertas diferencias en la visión que puede dar uno o que puede dar otro, pero uniendo, digamos, todos los evangelios y todos los sucesos que cuentan los evangelios. Hoy es el día de las grandes controversias. Lo primero, se juntan todos los enemigos. No podían verse los saduceos y los fariseos, y sin embargo, con tal de acabar contra Jesús, se juntan. Pero hay algo más curioso todavía. Se juntan los herodianos, o sea, que eran, pero casi paganos para los saduceos y para los fariseos, porque sencillamente estos eran partidarios de la dinastía de Herodes, una dinastía completamente odiada, porque Herodes, recordemos que era idumeo, no era judío, no era ni siquiera de la raza de Israel, de la casa de Israel, y nos encontramos ante una realidad. Cuando hay un bueno que molesta, los malos se juntan con tal de acabar con ese bueno. Y claro, es impresionante cómo todos estos que son uña y mugre, los fariseos, seduceos, y no se pueden ver ni en pintura, se ponen de acuerdo e intentan buscar la manera. Ahora están buscando la manera. Quieren que se equivoquen una palabra para decirle, ya, aquí está, esta es la culpa. Y le van a hacer, vamos a ver cómo le van haciendo preguntas, ¿no? Los herodianos, los fariseos, los seduceos le van haciendo preguntas bien complicadas, que ellos están completamente seguros de que va a caer aquí. Aquí cae y aquí lo podemos condenar tranquilamente, así como que se lavan las manos, ¿no? Es por tu error que te condena, ¿ya? Pero vamos a ver también las respuestas grandísimas que da nuestro Señor Jesucristo. Respuestas que los dejaron a ellos sin palabras y que nos han dejado a nosotros una enseñanza secular, iba a decir invariable, inmodificable, bien asentada. Es el día de las grandes controversias. El martes acude al templo,
por el camino tantas veces recorrido, los rostros de los que le acompañan ya no sonríen, están serios, ya no hay vítores como el día domingo, pero hay una cosa que sí es cierta. Muchos quieren escuchar a ese maestro que ha resucitado a Lázaro, que ha demostrado con sus hechos que es sin duda un enviado de Dios. Él mismo se ha proclamado hijo del Padre, con lo cual lo hemos visto ya en los evangelios de la semana pasada, los mismos fariseos querían apedrearlo y dijo, ¿y por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de las obras buenas que hice me van a apedrear? No, te queremos apedrear porque te haces hijo del Padre, o sea, porque te haces hijo de Dios, tú eres un hombre y te haces igual a Dios. Y entonces él aduce aquellas palabras de que si la Sagrada Escritura llama dioses a los que reciben la palabra de Dios, ustedes dicen que blasfema aquel que ha sido enviado de Dios. Es decir, era claro, Jesús se proclamaba abiertamente hijo de Dios y el enviado, el Mesías, pero no era suficiente para ellos querían algo más. Entonces, ¿qué buscan? Lo primero, bueno, mandemos a los herodianos a ver qué tal les sale a ellos. Sí. Pero aquí está lo curioso. Los fariseos se habían enfrentado con Jesús el domingo y el lunes, como lo hemos visto, y estaban en cierta forma avergonzados. Ahora van a enviar discípulos camuflados para tomar a Jesús en una palabra comprometida. La cuestión se plantea así, y empiezan sagazmente, pero con una sagacidad, iba a decir casi de lengua bífida, demoníaca, serpentina, como a ver cómo voy a poder agarrarte. Señor, tú no tienes acepción, no haces acepción de personas, sabemos que dices las cosas tal cual son. Lo elogian. Sí, primero, siempre, al principio lo tratan de wow, una suavidad. Ahora, por favor, dinos. Entonces se retiraron y tuvieron consejo para ver qué podían hacer. Y enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a preguntarle, maestro, sabemos que eres veraz. Fíjense, veraz. Es un hombre que dice la verdad. Y que enseña la verdad del camino de Dios. Luego, sabemos que eres un enviado de Dios, lo están reconociendo. Vayamos viendo por dónde van los tiros. Y que no te dejas llevar de nadie, pues no haces acepción de personas. Es decir, le canta las 40 al que le tienes que cantar las 40. Después le va a cantar las 40 a ellos. Sí. Porque con las invectivas que toca el día de hoy es tétrico. Y entonces ahora viene la gran pregunta. La suavidad de estas palabras, ¿no? Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Claro, a primera vista este tema parece una cosa sencilla y una cosa que no tiene nada que ver con la fe. ¿Qué importa el tributo al César? Es lo mismo que viniera uno y me dijera, mire, ¿hay que pagar el IGB o no hay que pagarlo? Mire, pero tengamos en cuenta ese momento. Estamos hablando de un pueblo teocrático, es decir, en su gobierno, por lo menos entre comillas, porque la realidad demostró lo contrario, podríamos decir, en su gobierno, para ellos, Dios era el que manejaba todo el gobierno y todo todo se movía en base a la ley de Dios. Por eso los escribas eran los conocedores de la ley, y la ley era la Sagrada Escritura. Entonces, plantean algo que para ellos era una controversia. No nos olvidemos, estaban ocupados por el César, por el dominio de los romanos, no querían saber nada con ese dominio. De hecho, todas las revueltas que han armado fueron las que han sido ahogadas con sangre por el mismo Pilato, que ya tenía la espada de Damocles colgando sobre sí,
porque le había dicho el emperador, vuelves a derramar sangre y la sangre próxima que se derrama es la tuya. Sí, sí. Y por eso los fariseos saben que el pueblo judío le tiene como un poco de fobia al imperio romano, porque están con el yugo del peso romano. En la Sagrada Escritura dice, no están bajo el yugo del peso romano. Entonces los fariseos tenían ese odio también hacia los romanos. Y también Jesús, ellos decían, no, si dice sí, está apoyando a la autoridad política, a los romanos. Entonces está yéndose a favor de los romanos. El pueblo lo va a odiar. Lo va a odiar, listo. Ahí le va a encontrar un odio al pueblo y lo pueden condenar tranquilamente. Luego está por otra parte, si dice no, está al revés, que está en contra del César, y entonces ellos pueden ir al César y acusarlo de que está rebelión. No quiere que pague. Claro, y como él tenía muchos seguidores, entonces dice, no, está que hagan revuelta a la gente y levantando al pueblo contra el imperio romano. No, qué astutos los fariseos, porque saben que si dice sí, van por un lado. Saben, si dice no, apoyan al otro lado. A pesar de que los romanos eran sus enemigos y están dispuestos a hacer amistades con sus enemigos, solo para matar a Jesús y encontrar ese momento de que realmente como que su conciencia esté tranquila y decir, por tu culpa moriste tú, por tus propias palabras. Pero fijémonos que aquí lanza el Señor esa sentencia que hasta el día de hoy, podríamos decir, nos lleva sobre la diferencia de una autoridad y de la otra. Es evidente que la autoridad espiritual es lo más importante, porque es la que se preocupa de lo más importante, de la vida de nuestra alma. Claro. Pero también es evidente que la autoridad política, la autoridad civil, debe ser respetada, porque el mismo Jesús le dijo a Pilato, no tendrías autoridad sobre mí si no te viniese de lo alto. Es decir, si esos gobernantes están ahí es porque Dios por lo menos ha permitido, si es que son malos, que estén ahí. Es que también pero toda autoridad viene de Dios. Claro, toda autoridad, y Dios es perfecto orden. Sin la autoridad, le dice aquí el comentarista, que se armaría una revuelta, no habría anarquía, totalmente no revoluciones, y no habría un orden, y Dios es perfecto orden. Dios por eso siempre tiene jerarquías también, por eso también quiso nacer en el seno de una familia. Él estuvo bajo su papá y bajo su mamá durante el tiempo que estuvieron vivos, ¿no? Con San José, que murió poco antes de empezar su vida apostólica. Pública. Sí, y bueno, la Virgen María siempre la respetó como su mamá, incluso después nos la regala en la cruz, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a leer, ¿no? Pero es bonito cómo Jesús, antes de dar la respuesta, dice, conociendo Jesús su malicia, o sea que Jesús ya sabía, leía los corazones, Él sabe nuestros corazones, lo que pasa por nuestra mente. No necesita que nadie le diga. No necesita que nadie le diga, entonces Él dice, conociendo su malicia, Él sabía que venían para ponerlo a prueba, para saber si sus palabras eran erróneas. Y le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahí es una palabra muy fuerte también, ¿no? La hipocresía, o sea, que dices y no haces. Y más encima me tentáis, porque ellos ya como que se fueron al bando del demonio, ¿no? Entonces, ¿por qué me tientas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y es muy sabia las palabras de Jesús, muy prácticas, sabias, creo que era el único que podía responder esto. Coge la moneda del tributo que se solía dar, eso, los impuestos que se solían pagar, y señalando, pregunta, ¿quién es el que está en esta moneda? Y en ese tiempo, igual que ahora, hay un símbolo. En ese momento era la cara del César, reinante, del César. Y le dijeron todos, del César. ¿Y qué le dijo él? Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta... Exacto. Una respuesta que los deja desarmados, porque evidentemente Jesús no está negando que paguemos el tributo, porque es algo debido a la autoridad que yo en el fondo estoy reconociendo. Vamos a ver, lo que está diciendo también Cristo aquí es, si ustedes utilizan moneda romana, por más que estén despotricando contra los romanos, son ustedes mismos los que reconocen que la autoridad romana tiene imperio sobre ustedes, porque si no, no utilizarían un denario, que es una moneda romana
profana, extranjera. Tanto es así que no nos olvidemos que cuando estuvimos comentando en algún momento la purificación que hizo Jesús en el templo, que desparramó las monedas, que las tiró por el aire, esos cambistas que estaban ahí justamente cambiaban monedas que se podían usar en el templo, que no eran las romanas, sino las monedas judías, las monedas propias del templo, y por eso estaban, porque la gente que venía de fuera venía con moneda romana, o venía con moneda griega, si es que venía de la parte donde estaban los helenos gobernando. Y entonces venía con esa moneda, llegaba al templo y decía, yo quiero dar el tributo. Ah, muy bien, por esta moneda te doy tanta moneda del templo. Y ponían en el templo monedas del templo. Entonces, muy bien, si en la autoridad de Dios no se reconoce el dominio romano y no aceptamos en el templo, es porque a Dios hay que darle lo que es de Dios. Pero si ustedes están reconociendo en su vida al César como gobernante, por lo menos en cuanto a ocupador de estas tierras, pues muy bien, denle al César lo que es del César. Porque Sí. esta es la figura que ha tomado la Iglesia a lo largo de los siglos, ya sobre todo muy claramente en los últimos tiempos. Bien, la autoridad civil es la autoridad civil, pero hay que tener en cuenta de que la autoridad religiosa debe ser respetada y también tenida en cuenta sobre la autoridad civil. Y esta respuesta nos viene muy bien ahora en esta época en que el Perú está un poco con eso de los políticos corruptos y toda esa cosa, que no conviene meterse al tema. Pero la cosa que yo quería resaltar es que cuando se dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, podemos decir cuando somos civiles, ¿no? Cada persona está metido en la sociedad civil, tiene sus derechos y tiene sus responsabilidades como ciudadano. Entonces, dar al César es esto, comportarse como un buen ciudadano, siendo recto, siendo honesto, practicando la verdad. Si eres algún jefe de alguna empresa, siendo justo con el salario de tus trabajadores. Si eres trabajador, siendo justo con tu trabajo, no respetando los horarios. Ahí estás dando al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios es tu vida espiritual, tu entrega como persona, como cristiano, como católico. Porque a veces nos llamamos católicos solo de nombre nomás. No vamos a misa, raras veces nos confesamos, a veces comulgamos, o quizás desde mi primera comunión ya no he comulgado, o no voy a misa, o solamente voy a misa cuando me invitan a un funeral, matrimonio, o en el día de mi muerte. Esos son los tres días que voy a pisar la iglesia, ¿no? Pero claro, nuestra responsabilidad como católicos de dar a Dios lo que es de Dios es nuestra vida espiritual, nuestra entrega de amor para con Él, porque sabemos que Él es nuestro Padre y Él también merece que nosotros le demos la adoración que le corresponde, la veneración. Y también esto va a los ministros, a sus representantes aquí en la tierra, a los sacerdotes el respeto que se le debe tener, a los obispos el respeto que se le tiene que tener, y a todas las normas que la Madre Iglesia ha puesto para que nosotros lo cumplamos, también hay que respetarla. Ahí estamos dando a Dios lo que es de Dios. Exacto. Incluso en algunas iglesias también está el 1% de ayudar a la iglesia necesitada. Cada país tiene su modo de colaborar, la limosna. Ahí estás ayudando a la iglesia. Y en otros países hay el 10% en Brasil, el 1% en Chile. Aquí no me acuerdo. No, aquí no hay algo así fijo, pero en toda la misa, en los domingos, siempre está la posibilidad de ayudar a la iglesia en la limosna. Así es. Tengamos en cuenta una cosa, y esto es también muy importante para considerar, sobre todo, como decía Juan Carlos, en estos momentos en que estamos con estos avatares en la vida política de nuestro país. Muchas veces nos rasgamos las vestiduras como los fariseos y decimos, qué barbaridad, mira lo que han hecho. Pero del momento en que yo estoy vendiendo fruta en el mercado y tengo mi balanza arreglada para que pese un poquito menos de contenido de lo que tendría que pesar, ya soy tan corrupto como cualquiera de los gobernantes a los que yo he votado y he elegido. Cuidado. No, yo no voté, no me interesa.
pero estamos viviendo en un gobierno democrático y estamos respetando lo que la mayoría dice. Por lo tanto, yo con esto no quiero defender ni a fulano, ni a mengano, ni a sultano, pero lo que quiero es que caigamos en la cuenta, como lo hemos dicho cuando nuestro Papa Francisco aventuraba ya esta situación sin saber que lo estaban sacando al aire, dijo esa expresión creyendo que estaba hablando íntimamente con los obispos. ¿Qué pasa con los gobernantes de Perú? Pero es una pregunta que tenemos que decir, ¿qué pasa con nosotros, los peruanos? ¿Qué clase de ciudadanos somos? Y decía San Juan Bosco, y con esto vamos a sacar una enseñanza para meditar y nos vamos a ir a la pausa. Decía San Juan Bosco, déjame darte buenos ciudadanos y te daré los mejores, déjame darte buenos cristianos y te daré los mejores ciudadanos. Si nosotros como ciudadanos no estamos actuando bien, tal vez tenemos que no fijarnos cómo corregirnos, sino mirar cómo está nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual no está bien, jamás podremos ser buenos ciudadanos. Hacemos una pausa y seguimos hablando sobre el tema. Al morir su amigo.
volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Y seguimos meditando esto que acabamos de decir, nuestra vida. Por eso queremos darle mucho énfasis a esta Semana Santa, para que nos decidamos a vivirla como debe ser. Y del pago del tributo al César saltamos al primer mandamiento de la ley de Dios. Se deciden los fariseos, y en el movimiento de los grupos surge una pregunta de uno que ha quedado cautivado por las palabras del Señor. Esta pregunta tal vez no sale, entre comillas, de un corazón malvado, o no sale fruto de meditar a ver cómo agarro a este. Depende también del comentario, porque el otro evangelio dice que sí. Sí, en el otro evangelio dice que sí. Dice, se acercó uno de los escribas que había oído la discusión, y al ver lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto está tomado de Marcos. Muchos eran los preceptos que se atribuían a la ley, nos dice el comentarista, unidos los de la Sagrada Escritura y los de las diversas tradiciones rabínicas. De hecho, eran 365 preceptos, más otros 200 que eran positivos y 200 y tantos negativos. O sea, imagínense, saberse todos esos preceptos, imposible. Y bueno, y decidir cuál es el más importante dentro de todos esos preceptos, iba a decir casi más imposible todavía. Entonces, su cumplimiento parecía imposible para los hombres de buena voluntad. Por otra parte, parecía difícil, si no imposible, ordenarlo según su importancia. La luz de las palabras de Jesús ante las cuestiones anteriores ilumina el alma del escriba de buena voluntad, y sin consultarlo con otros, se lanza a preguntar con auténtico deseo de saber, no para atacar al Señor, de acuerdo a lo que, como digo, dice San Marcos. Jesús respondió con las palabras conocidas por todos los israelitas, el Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A Él solo servirás, por su nombre jurarás. El Shema, que era sin duda una oración muy conocida porque los israelitas la recitaban varias veces en el día. Y entonces le dice, este es el primer mandamiento. En el otro evangelio Jesús le cuestiona, bueno, ¿y qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y entonces Jesús completa diciendo, este es el primer mandamiento, pero el segundo, semejante a este, es decir, hace casi de los dos un solo mandamiento, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí surge la parábola del buen samaritano, porque también pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí está, conocemos la parábola del buen samaritano, que no era judío, ¿no? Bueno, era un hombre, lo identifica como un hombre. Lo importante es que ese hombre en general podía ser un judío, sí. Y un samaritano estaba ayudando nada más y nada menos a un judío que cayó en manos de salteadores. Claro, y los samaritanos y judíos no se podían ver ni en pintura, era un odio tremendo entre ellos, y claro, y después pone Jesús la parábola de que viene el samaritano, recoge el cuerpo de la persona herida, lo monta en su burrico,
lo cura, le cura las heridas, lo lleva a una posada, paga para que lo sigan para cuidando. que lo sigan cuidando y le dice que a la vuelta le pagará todo lo demás que haya gastado. Entonces eso es lo que Jesús pone en su primer mandamiento, ¿no? Que acompaña al principal, ¿no? Que es amarás al Señor tu Dios con el Shema Israel. Claro. ¿Cómo hago yo para demostrar que amo a Dios? El evangelista San Juan en una de sus cartas dice claramente, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso, porque por eso el mismo Cristo se identificará con el pobre, con el necesitado, con el prójimo propiamente, y dirá, lo que a uno de estos le hiciste, a mí me lo hiciste. El juicio final, que es también descrito en estos últimos días a través del capítulo 25 de San Mateo, nos dirá que vamos a ser juzgados en el amor. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Pero qué amor? El amor misericordioso, obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba en la cárcel o estaba enfermo y me visitaste. Son obras concretitas de amor misericordioso hacia el hermano. Lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Pero es curioso en esta parábola que surge justamente detrás de esto, que Jesús antepone a ese samaritano dos figuras muy importantes. Sí, en ese tiempo eran las máximas un sacerdote autoridades. Que podríamos decir era, vamos a decir, el político, el gobernante de ese momento, y un escriba, el conocedor de la ley, un abogado, un jurista, aquel que conocía perfectamente todo el derecho y que debía ponerlo en práctica. Sí. Ninguno de los dos se preocupa de atender a ese hombre que está ahí tirado. Ni siquiera se acercan, porque Jesús dice que lo vieron dando un rodeo, se fueron, siguieron su camino. Y lo mismo el otro que lo vio, y se miró a otro lado, se hizo como el distraído y también lo mismo, fue y se fue. Cuando hablamos también de esto del amor, obras son amores y no buenas razones. Y no buenas razones, ¿no? Entonces, como es la lástima de nuestros hermanos separados, de que solamente ellos piensan de que creen en el Señor y te salvas. O sea, no tiene un valor. O sea, ¿tú cómo demuestras el amor? Con tus actos, ¿no? Había una frase muy bonita que no, a ver si usted me ayuda, que dice, muéstrame tu... Es de Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Que yo con mis obras te mostraré. Eso es lo que tenemos que hacer, porque yo no puedo demostrar el amor. Pongámoslo en el ambiente familiar, porque es en el ambiente donde el amor se ve a plenitud. Si yo no le digo a mi mamá que le quiero, o no le ayudo en algo, o no, jamás voy a dar a conocer que la amo. No solamente con decirle amor, te amo, pero obviamente es necesario, ¿no? Pero eso no complementa 100% el amor. Por eso Cristo murió en la cruz, porque si no hubiese dicho, los amo a todos y me voy al cielo. Sálvense. Los sí, por arriba. Eso no es amor. Señor, ayúdanos. No, o sea, Jesús no fue así. Él dio su sangre, dio su última gota, sufrió una atrocidad, porque en ese tiempo la crucifixión era para los peores malhechores. Los que habían cometido los peores crímenes eran crucificados. Y Jesús fue azotado, coronado de espinas y crucificado. Y de una manera tal que dice el Evangelio que no tenía... Era toda una llaga, y lo vemos muy bien representado en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Se le ve, llega a ver la costilla, y también el momento en que cuando la flagelación no eran cuerito y nada más, eran pedazos de metal que arrancaban la piel de Cristo. Y eso nos pone a reflexionar de qué medida de amor yo tengo que tener con Dios, con mi hermano, con el prójimo, porque ahí está Dios y lo hemos visto, ¿no? En el pobre está Cristo. San Alberto Hurtado lo dice, el pobre es Cristo, el machacado es Cristo, lo dice el Padre Molina, y por eso el Padre Molina también tiene ese amor hacia los más humildes, hacia los más pobres, y se volcó toda su labor social, toda su vida la volcó en el machacado, porque vio en ese pobre a Cristo. Incluso cuando llegaba a una choza donde olía súper mal,
A veces cualquier otra persona podía entrar y le daba náuseas. Él llegaba, olía y decía, aquí huele a Cristo. Impresionante el amor que le tenía el hermano. Y lo demostró con sus obras. Exacto. Porque solamente el decir Señor, Señor, no hace que te salve y tampoco haces, no amas a plenitud. Por eso lo que decían, ¿no? Nuestros hermanos separados dicen eso. Y claro, es un poco fácil, ¿no? La facilidad. Por eso mucha gente a veces se van un poco a ese tipo de religión porque, bueno, hago lo que quiero y después digo, Señor, perdóname y listo. Sí, tengamos en cuenta que esto está desde el origen. El mismo Lutero decía, ¿no? Peca fuertemente con tal de que creas más fuertemente. Entonces, te salvará. Si uno piensa en esa realidad, claro, pues entonces, ¿por qué me va a preocupar mi hermano? No que no haya hermanos separados que no hagan obras de caridad, las hay y las hacen, pero la concepción, la propia concepción, demuestra de que es más importante la fe que las obras en sí. Entonces, si yo ya soy un pecador, pues bueno, soy un pecador. Y ahí estoy, ya no tengo, entre comillas, cura. Con lo cual no quiere decir que yo con mis fuerzas me vaya a salvar. Cuidado, es necesaria la gracia, pero yo tengo que contribuir a la gracia. Y la forma de contribuir a la gracia nos la dice el mismo Jesús. Obras son amores, no buenas razones. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y punto. Y luego dirá, pero Señor, ¿cuándo te vi? Porque yo no me crucé contigo en ningún momento. Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Cuando no lo hiciste con uno de estos, tampoco lo hiciste conmigo. Sí, eso es importante, ¿no? Jesús mismo nos da la enseñanza con su vida y con sus palabras, que Él está, no es algo ficticio, no es algo que la iglesia se inventó para que tuviésemos caridad por esas personas. Y hay un punto, Juan Carlos, que me surge ahora, comentando justamente esto y haciendo un paralelo con lo que comentábamos ayer. Judas llevaba la bolsa de los apóstoles. Y Judas chilla, vamos a ponerlo con ese término despectivo, ante esa unción que hace María, la hermana de Lázaro, a Jesús, con ese ungüento que era de nardo, un perfume de nardo puro, que valía, o sea, se podía vender por 300 denarios, de repente salía más incluso. Ella lo tenía guardado para la sepultura de Jesús. Pero vemos ahí reflejado, por lo que dice Judas, que el Señor se preocupaba de los pobres, porque Judas dice, esto se podría haber vendido por 300 denarios y darle ese dinero a los pobres, con lo cual quiere decir que Cristo, que no tenía dónde reclinar la cabeza, que no tuvo ni siquiera un sepulcro asignado como para decir, mire, si me muero, me entierran aquí, ¿ya? Ni nació en una casa común. Le prestaron un sepulcro, le prestaron una cueva para que nazca. Sí. O sea, ni siquiera una posada, ni siquiera una casa. Y no era de él. Ni siquiera una cuna, un pesebre donde comen los animales, ahí lo recostaron. Ese Cristo que llegó a decir, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde reclinar la cabeza, es decir, soy pobre. ¿Y cómo se demuestra que era? Miren, sus apóstoles tuvieron en un sábado que espigar el trigo y comerse las espigas del trigo, los granos del trigo, porque tenían hambre. O sea, una persona que hace eso es que tiene hambre. Mucha hambre. Y así mismo y todo, atendía a los pobres. Entonces uno se queda y dice, ¿y yo qué excusa tengo? ¿Qué voy a decir? Que no tenía plata, pero si Cristo no tenía ni dónde reclinar la cabeza y no tenía ni qué comer. Y sus apóstoles tenían tanta hambre que tuvieron que espigar el trigo para poder comer algo y llenarse el estómago. Y así mismo y todo, ayudaba a los pobres. Es un ejemplo vivo de cómo a pesar de que no tenía nada, ayudaba. Y nosotros que tenemos algo, no ayudamos. Yo no digo que seamos ricos. Algo tenemos, o sea, y por eso siempre ponemos los ejemplos. No solamente la parte económica. Jesús era muy rico en sabiduría y enseñó. Él pasó su vida enseñando y haciendo el bien. Porque lo que tenía era Dios. Nosotros también podemos. Algunos quizás no tengan muchas facilidades económicas para poder regalar o donar.
Pero sí tenemos tiempo y todo lo que siempre hemos venido diciendo, tiempo, habilidades, ahí Bueno, me la quedó en blanco. juventud. La juventud, ¿No? los jóvenes. Los jóvenes, hoy estamos en el Día de los Jóvenes. Jesús, toda su juventud la invirtió para hacerle bien a los demás. Porque una persona que fuera un poquitito más grande no podía caminar la cantidad de kilómetros que ha caminado Cristo Claro. yendo de acá para allá. Y como era un muchacho de 30 años, bien fuerte, 1,80 m más o menos de altura, bien constituido, se recorrió toda la Palestina de una manera, yendo, viniendo durante 3 años. Con lo cual nos damos cuenta de que o sea, todos tenemos algo para dar. No vengas a decirme, no, yo es que no tengo nada, que mire, soy un tonto, no sé sumar, no sé. Mira, Dios algo sabrás hacer. Dios nos da talentos y Él mismo lo dice en parábola, ¿no? A ti se te dio tanto, a ti se te dio tanto y tienes que responder. Dios nos va a pedir cuenta por nuestros talentos. Alguno quizás sea muy bueno para el arte. Ponga ese talento al servicio de los demás. Por eso cuando uno está en esa época de discernimiento vocacional, se pregunta qué es lo que Dios quiere de mí y dónde puedo yo hacer el mayor bien a mi hermano. El mayor bien, ahí está. El mayor bien a mi hermano es una de las cosas que a mí me sirvió bastante porque, claro, llega la época en la juventud que el joven ya no sabe dónde está, o qué estudiar, en qué trabajar, y está la incógnita, ¿no? Entonces, pregúntate, ve ante en la oración y pregunta, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Y dónde yo hago el mayor bien? Porque no solamente es hacerme el bien yo, dónde gano más dinero, dónde cojo más fama, que a veces los papás también impulsan un poco a eso a sus hijos, porque dicen, métete a esta universidad y yo te pago para que seas un buen profesional y ganes mucho dinero. Esa es como la finalidad de nuestros padres en estos tiempos. Lamentablemente, ¿no? Pero también el joven ayuda a sus papás a caer en la cuenta que no solo en la parte monetaria es lo que hay que ver, hay que buscar el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Y entonces, ¿dónde yo hago el mayor bien? Ya despójate tú, entrégate completamente, porque está bien entregar lo que Dios me ha regalado, pero es mucho más perfecto entregarse. Por eso la vida consagrada es una entrega absoluta y total a Dios. Y la vida consagrada, no todos estamos llamados a esa, pero todos estamos llamados a ser santos, que es casi lo mismo. Todos podemos llegar a la vida de santidad. Y que no tengamos que escuchar estas invectivas. Y miren, es tremendo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, con vuestras obras, evidentemente, ni dejáis entrar a los que entrarían, si ustedes no se lo frenaran. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que vais dando vueltas por el mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez convertido, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, fíjense hasta lo que llegaban a decir, el juramento por el templo no es nada, pero si uno jura por el oro del templo, corazón monetarizado, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más? ¿El oro del templo o el templo que santifica ese oro? Y el jurar por el altar no es nada, decían ellos, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Y siguen, les invito a que lo lean en el Evangelio de San Mateo, una tras otra estas invectivas que nuestro Señor Jesucristo les dice para ya decirles, mire, yo los conozco de memoria, sé quiénes son, no vengan a contarme a mí el cuento. Si me van a matar, es porque vuestro corazón está podrido por dentro. Ojalá que nosotros no nos metamos en esos berenjenales. Que no digas nosotros en el momento del juicio, ¡ay de ti! ¡Ay de ti, los sí, ayes! Ven, bendito. Eso, ojalá que todos lleguemos a escuchar esas palabras, ¿no? Ven, bendito de mi Padre, y entre el reino prometido. Muy bien, pues vamos a pedirle a aquella que es la bendita por excelencia, porque ha sido la madre del amor hermoso, que nos ayude
en este camino, en esta Semana Santa que estamos recorriendo, para que la podamos vivir con intensidad, como el Papa Francisco nos sugería pedirlo en su mensaje cuaresmal. Y decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Y ponemos evidentemente todas las intenciones que tienen ustedes en su corazón en este rezo de las 3 Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Juan Carlos, muchas gracias. Listo, don Randy, un placer. Y me gustaría decir que justo ayer me llegó una imagen de que, claro, en esta Semana Santa muchos católicos viajan. Y hay que tener en cuenta de que esta semana realmente sea santa. No es época de divertirse, no es época de disfrutar vacaciones largas, entre comillas, un feriado largo, sino hay que vivir con intensidad la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vivámoslo como verdaderos cristianos. Pues lo está diciendo un joven. No lo estoy diciendo yo, que soy un viejo ya. Lo está diciendo un joven. Así que tengámoslo en cuenta. Agradecerle a José Antonio una vez más su asistencia técnica y a todos ustedes recordarles. Son los corazones de Jesús y de María que esta Semana Santa también quieren estar junto a ti.